Bien, ya estamos al aire el día de hoy, sábado 11 del 2023, en Universal TV Digital. Tenemos la presencia del doctor Luis Antonio Mateo Muñoz. Él es decano del Colegio de Profesores del Perú, región Lima Metropolitana. El día de hoy vamos a conversar sobre los desafíos de la educación en el Perú para su desarrollo. El día de hoy vamos a tener un invitado de lujo. Esperemos también que el doctor Ananías Narro ingrese posteriormente. Parece que ha tenido un imprevisto. El día de hoy, de todas maneras, el diálogo que vamos a tener con el doctor Mateo, que es eh, un investigador, eh, se dedica a lo que es la investigación fundamentalmente y conoce muy bien el tema de lo que es la educación. El día de hoy vamos a tener un excelente programa previo a nuestro saludo a quienes se conectan desde Europa, Bélgica, Alemania, España, ¿no? Tenemos nuestros corresponsales en Europa, ¿no? También quienes se conectan desde Estados Unidos. Un saludo a nuestro corresponsal Jorge Otoya Villalba, que está por Nueva York. También un saludo muy especial a quienes se conectan en Argentina, nuestros corresponsales en Argentina, Chile, ¿no? Y todos nuestros amigos de Lima, Perú, que también siguen a Universal TV Digital. Un abrazo a cada uno de ellos y dejamos las cámaras para que el doctor Luis Mateo Muñoz dé su saludo. Adelante, doctor. Gracias y muy buenas tardes con todos los televidentes. Antes de iniciar, quiero hacer una pequeña corrección. No, no soy el decano del colegio de profesores, soy el ex decano y actual Ex decano, ¿no? presidente, Vale la aclaración. ex presidente, o perdón, ex decano y actual presidente rector de la Universidad de la Experiencia y el Saber Universal, como también del Colegio de Investigación y Docencia del Perú. Estamos realizando actividades extraordinarias con la finalidad de dejar una estela en cuanto a la nueva educación que se debe de impartir en el mundo. Desconozco muchas de los países que se dicen ser grandes educadores. Yo creo que es necesario revisar todo. Bueno, estoy a sus órdenes para lo que crea conveniente en cuanto a esta conversación que debe ser rica porque se trata de la educación. Muy bien, doctor. Gracias por su presentación. Vale la aclaración. Entonces, no me equivoco cuando digo que es experto en lo que es investigación, ya que dirige una universidad que se dedica a ello. Y he visto algunos programas que usted ha tenido, algunos eh, ha tenido usted una convocatoria bastante amplia de varios docentes a nivel internacional. A mí me ha sorprendido la cantidad de docentes que usted tiene la capacidad de poder convocar a nivel internacional y cada uno de ellos aporta con su sapiencia y su saber en todos los temas que usted convoca con mucho acertadamente y eso a mí me invita, ¿no? A que su presencia aquí en este programa pues sea de primer nivel. Entonces, la primera pregunta que le podría hacer, doctor, eh, ¿cuáles son los avances que tiene usted con la Universidad de Investigación actualmente? ¿Qué es lo que podemos nosotros poder descubrir, ¿no? Actualmente que nuestra educación peruana todavía no estamos observando, mirando, que en el Perú todavía nos falta por hacer, desde su perspectiva, doctor. El próximo 23 de marzo estamos convocando a un congreso intercontinental. El tema es justo la respuesta de tu pregunta. El tema es investigación multidisciplinaria y los paradigmas desde el otro lado del mundo newtoniano. ¿Qué significa ello?
estamos planteando pasar desde el pensamiento que comúnmente hablamos, desde el pensamiento coherente y rutinario al pensamiento crítico, al pensamiento disruptivo y creador. Lo que estoy planteando es que ya es tiempo que dejemos algunas expresiones que nos atan siempre al pasado, y es cómo debemos continuar con el mismo pensamiento coherente. El pensamiento coherente está relacionado al pasado, coherencia con lo que traemos atrás. Y el pensamiento coherente implica estar amarrado a todo un proceso de temas que no se avanza y del cual somos culpables nosotros. Pero siempre insistimos, esta persona no es normal, no es coherente. ¿Cómo que coherente? Quiere decir que yo siempre debo estar ligado al pasado, a la coherencia, a la herencia del pensamiento anterior, o debo tener frente a la realidad actual un pensamiento disruptivo y creador. Esto en base a lo siguiente. Se genera el COVID, hay a nivel mundial todo un proceso de desarrollo del miedo y del temor en el mundo entero. Y en ese miedo y el temor del mundo entero, si recordamos, todos miramos o nos mirábamos, pero nadie nos decía qué debemos hacer frente al COVID, que es un elemento infinitamente pequeño. Y para ellos, o para el COVID, somos un cuerpo inmensamente grande, pero que tan grande que en lugar de que nosotros seamos y tengamos la fuerza para poder aplastar a ese virus, nosotros nos quedamos aplastados en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y la pregunta surge, ¿qué hacer? ¿Qué ha hecho la educación del Perú y en el mundo? ¿Qué ha hecho el sistema universitario en el mundo? ¿Qué cosa ha generado? ¿Dónde están sus profesionales? ¿Dónde están sus investigadores? ¿Dónde está el desarrollo de la ciencia que nos permita dar una respuesta a este fenómeno de virus? Y luego decimos, tenemos aquí en el Perú, ¿cuántos médicos? Miles de médicos. ¿Cuántos abogados? Miles de abogados. ¿Cuántos ingenieros? Miles, biólogos, cantidad de profesionales. Pero todos los profesionales no hemos sido capaces de preguntarnos y cómo enfrentar este fenómeno, cómo darle solución a, a esta atemorización permanente, cómo salir de nuestros escondites y enfrentarlo al virus, a los efectos del virus. Cómo tener una solución. Entonces, encontramos allí dos mundos. Encontramos el mundo de los objetos grandes, de los cuerpos grandes que se mueven por las leyes de Newton. Nuestro cuerpo es inmensamente grande con relación al virus. Por un lado tenemos un mundo newtoniano, un mundo que se mueve dentro de los principios de la gravedad, de la atracción de los cuerpos, de las masas, frente a un infinitésimo corpúsculo o frente a un infinitésimo elemento que no pertenece al mundo newtoniano, que ahora que es
el mundo de la física cuántica. Lo del mundo newtoniano no podemos combatir a ese mundo cuántico porque las herramientas de uno no sirven para enfrentar a ese elemento. Sin embargo, los elementos que produce la física cuántica sirven para enfrentar y llevar adelante el mundo newtoniano, pero no al revés. Y ahí está la falta de armonía y de empezar a buscar que la investigación no es por parte, sino la investigación es por la totalidad. Y la totalidad del mundo es tanto el mundo, el macromundo, como el nanomundo, y todo es uno solo. Y cualquier investigación se tiene que partir desde la totalidad y verlo desde los diferentes mundos. Por lo tanto, necesitamos una investigación ya no del carácter lineal ni del carácter del silogismo como en el caso de todas las universidades, todas las tesis, sino verlo bajo otra perspectiva, bajo la perspectiva del holónica, bajo la perspectiva de la totalidad. Y esa perspectiva de la totalidad nos va a llevar también a la perspectiva de las partes y viceversa, de las partes de la totalidad. Entonces, tenemos que pensar en un sistema de investigación donde debe fluir los dos mundos. Y si así lo entendemos, tenemos que cambiar las concepciones de lo que es el sistema universitario. El sistema universitario actual se ha quedado muy lejos, porque el sistema universitario forma aplicadores, no forma investigadores, forma recetas, vademecum, doctrina, catecismo, pero no la competencia de pensar y pensar con una lógica diferente, ya no dentro del pensamiento coherente, sino dentro del pensamiento disruptivo, que es ver las otras dimensiones. Bien, doctor. Sobre este particular, Adelante, adelante. sí, dígame. El Digo, tema sobre este particular, Sí, continúe, continúe. ya, sobre este particular obligó y me hizo plantear a mí que era tiempo de cambiar las formas organizacionales de los profesionales. Los profesionales nos ligamos por colegios unidisciplinarios, pero la realidad no es unidisciplinaria. La realidad es multidisciplinaria. La realidad son ángulos diferentes que juntos nos pueden hacer llegar o nos aproximan a la verdad. Pero así como estamos, cada uno encajonado, no hay esperanza de un cambio en el sistema universitario, en los paradigmas de la investigación. Entonces, continuaríamos en lo mismo. Por esta razón, sigo convocando a todos los profesionales de todas las especialidades a colegiarse en una institución que se llama Colegio de Investigación y Docencia del Perú, porque el Colegio de Investigación y Docencia del Perú tiene simplemente dos frases. La primera frase que lo convoca es conocimiento profundo de la realidad. Pero el conocimiento profundo de la realidad pasa por la investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria. Y con esos conocimientos nuevos podemos plantear ya no una docencia que siga repitiendo y esa docencia coherente con todo el pasado, sino empecemos a tener la docencia imaginativa y creadora. Pero esa docencia imaginativa y creadora tiene que estar sustentada en nuevos conocimientos.
en el control de la percepción desde la totalidad a las partes y de las partes a la totalidad. Eso es la esencia del Colegio de Investigación y Docencia de Perú, formado y convocado para cambiar la estructura, la organización de los profesionales, en cuanto orientemos a hacer investigación y docencia para poder plantear el desarrollo nacional y el desarrollo parte de el reconocimiento de la libertad y la soberanía que deben tener todos los pueblos para tomar decisiones sobre sus propios recursos para llevarlo al progreso, al desarrollo y que puedan satisfacer las necesidades de nuestra nación. Bien, muchas gracias, doctor Luis Mateo, por su intervención. Ya lo tenemos también en línea al doctor Ananías Narro. Él es doctor constitucionalista. También lo tenemos también ya en cámaras. Y el doctor Ananías Narro, como ya lo conocemos, también bastante entusiasta, conocedor también de la realidad de la educación. Lo hemos invitado para poder también intercambiar algunas ideas desde una perspectiva constitucional. Ya esperamos que el doctor centre su cámara porque lo estamos viendo solamente los lentes. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Entonces, ya lo tenemos en línea. Hay que apagar el micro, doctora Ananías, que se está escuchando. Bien. Entonces ya lo tenemos en línea, el doctor Ananías Narro. Él es constitucionalista, también bastante conocedor del tema educativo desde una perspectiva de la Constitución y de la realidad nacional. Entonces el doctor Ananías está en este momento y lo invitamos a que haga su presentación y su saludo a Universal TV Digital. Ya es bastante conocido aquí acá en Universal TV Digital y lo dejamos para que haga su saludo respectivo. Adelante, doctor Ananías Narro. Le presento también al doctor Luis Mateo Muñoz. También él es... también lo tenemos en pantalla acompañándonos en este diálogo. Adelante, doctor Ananías. Muy buenas tardes a todos los televidentes de este programa. Muy buenas tardes a los colegas que están en esta reunión. Muy buenas tardes a usted, colega José Castillo. Abordar el tema de la educación universitaria y la educación en general en el país es tocar un tema muy trascendente. Doctor, le agradecería que centre su cámara, por favor. Centre su cámara porque solamente le... Ahí está, mejor. Perfecto. Ahí está. Ahí. Listo. Decía ahora que sí, hablar de educación en el país es un tema trascendente en tanto y en cuanto desde hace mucho tiempo atrás en nuestro país se viene tratando de experimentar realidades educativas de otros países. A inicios de los años 1900, los encargados de la educación en nuestro país se orientaron a seguir la huella de la educación francesa, de la educación española. Luego, años después y décadas después, ingresaron a seguir la huella de la educación alemana y así por el estilo. O sea, no nos hemos preocupado en nuestro país de crear una propia huella peruana. Ese es el mal de males que tiene nuestra educación. Seguimos paradigmas extranjeros y no nos adecuamos a nuestra realidad. Por ejemplo, en la actualidad, en materia de universidades, tenemos universidades que se dedican a forjar profesionales y da la casualidad que hay universidades que ofrecen hasta 25 carreras profesionales. Amigo José, eso es una calamidad. O sea, una universidad está preparada para ofrecer 25 carreras profesionales al mismo tiempo que somos
una nación súper poderosa, altamente capacitada para darnos ese lujo. Tenemos universidades que tienen 30, 35 filiales a nivel nacional. Tenemos esa capacidad, mi querido amigo Castillo y compatriotas que nos están escuchando. O sea, es una exageración. Se necesita una reingeniería de inmediato en materia de la educación universitaria y en materia de toda la educación peruana. ¿Qué hacen, por ejemplo, organismos como el CINEACE? ¿Qué hace el CINEACE? ¿Cuál es el papel del CINEACE en nuestra educación universitaria? ¿Qué hace CONCITEC, por el amor de Dios? ¿Cuáles son las tecnologías que ha creado hasta el momento CONCITEC? Son organismos que no hacen nada, en el buen sentido del término, sin exagerar. ¿Qué esperamos los peruanos para crear un primer centro de tecnología y ciencia propiamente peruanas? Hay que unificar a la Universidad de San Marcos, la Universidad de Ingeniería, la Universidad Agraria y la Universidad Cayetano Heredia y formar el primer centro de tecnología y ciencia peruanos. ¿Qué esperamos? Si el asunto para el futuro es que hay que generar tecnología y ciencia, si es que queremos sobrevivir como país, de lo contrario, de aquí a 30, 40, 50 años nos vamos a convertir en un país pedigüeño, que nuestros profesionales van a salir al extranjero ¿a qué? A pedir que le regalen. Así no es. Entonces, nuestros ministros de educación, nuestros presidentes, no están trabajando no solo para el presente, sino tampoco no están trabajando para el futuro. Les decía, hay universidades, por ejemplo, en la costa, que forjan ingenieros de minas, en la costa. ¿Tiene razón eso? Cuando las facultades de ingeniería de minas tienen que estar en la zona sierra, en donde abundan las minas, y así por el estilo. Estamos mal, estamos de cabeza. Lo digo con propiedad, no lo digo con exageración, lo digo con mis más de 35 años de vida académica en el país, no solamente como hombre de cátedra, sino también como promotor de universidades. Entonces, hay mucho por hacer en materia de educación universitaria, sobre todo en nuestro país, y es hora que empecemos la tarea de forjar la educación que nuestros jóvenes necesitan, con criterio, con eficiencia, con capacidad, con proyección. Vuelvo a reiterar, la ciencia y la tecnología son los que nos van a dar de comer más adelante. Si es que no dominamos la ciencia y la tecnología propiamente nuestra, no la generamos, definitivamente nuestros profesionales del futuro van a tener que salir a países extranjeros como pedigüeños, porque nadie nos va a querer dar la mano en aquellas circunstancias. Hablamos la vez pasada de que las grandes potencias están ya trabajando el tema de la minería espacial. ¿Y por qué están trabajando el tema de la minería espacial? Porque están mandando los rovers a Marte, tanto China como Estados Unidos. ¿Por qué está la pugna por llegar a la Luna? Es porque están previniendo que los minerales en la Tierra van a ir extinguiéndose. Entonces ya están pensando ellos en traer meteoritos, que uno solo de ellos tiene grandes cantidades de minerales que ni en la Tierra existen. Se hablaba el otro día en internet de que hay un meteorito donde se encuentra puro oro, cuya capacidad de, de minerales que posee ese meteorito es 30 veces lo que existe en las reservas en la Tierra. Fíjese, ¿cuál es la distancia que tenemos nosotros actualmente frente a las potencias en el mundo? Y finalmente, debo decirles con bastante criterio que tenemos que reorganizar muchos entes estatales vinculados al sector de educación. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Bien, Gracias. gracias, doctor Ananías Narro, por su disertación importantísima. También el doctor Luis Mateo, también preocupado por lo mismo, nos habla también del conocimiento cuántico, ¿no? De la física cuántico, la nanotecnología, ¿no? Para poder
incursionar en esos conocimientos, las universidades tienen que tener pues profesores de nivel, deberían de tener inclusive la infraestructura, ¿no? Que les permita poder incursionar en ese conocimiento, ¿no? Pero nosotros seguimos pensando todavía, pues, como decía el doctor Mateo, en ser coherentes con la historia que ya debemos de dejar atrás, que ya no debemos arrastrar, ¿no? De repente algunos historias o de repente pensamientos que no nos va a ayudar realmente a poder enfrentar el reto del siglo XXI, ¿no? Como por ejemplo conocer sobre cómo funcionan, por ejemplo, la digitalización de los programas, los software, la modernización, ¿no? De la sistematización de la informática, ¿no? Eso creo que ya desde primaria deberían ya de enseñarse, pero todavía estamos pensando todavía en los programas de alfabetización, de que atacar el analfabetismo, ¿no? Todavía estamos pensando en niveles primarios de educación, cuando ya creo que estamos en las condiciones de poder enseñarle a los alumnos límites, derivadas, ¿no? Integrales, ¿no? Ya son temas que con esta tecnología que tenemos, yo al menos cuando lo reviso, ¿no? Veo que es simple, básico, pero ¿por qué nos enseñan los colegios? Yo no sé por qué nos está enseñando en primaria, secundaria, este tema de las derivadas, de los integrales, que además que es divertido, funciones trigonométricas. Y yo les enseño a mis hijas y mis hijas les divierte, ¿no? Entonces, esto, al menos ahora con la informática, con las computadoras, pues estos programas para esa enseñanza, pues se hace muy divertido y muy fácil, muy básico. Pero todavía estamos pensando todavía en el álgebra de Baldor, en secundaria. Todavía estamos pensando todavía en temas muy básicos. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando. Esta educación habría que hacer un comité, ¿no? Que ayude, ¿no? A transformar esta educación, que ayude a presentar propuestas que permitan, ¿no? Dar propuestas que permitan, como decía el doctor Muñoz, un cambio disruptivo, ¿no? De lo que hasta el momento estamos nosotros apreciando y que como conocedores del tema nos preocupa y hasta cierto punto, como decía el doctor Ananías, nos desgarra el pensar el futuro de nuestros profesionales, de nuestros hijos. 25 profesiones, 25 carreras en una universidad, ¿no? En un contexto, ¿no? No, no circunscribe justamente esas carreras. Cuando somos tan ricos, ¿no? Somos tan ricos en nuestros recursos naturales y que no tenemos los recursos necesarios para poderlo explotar, para poderlo innovar, para poderlo transformar, porque las universidades están fuera de la realidad contextual, fuera, lo que decía el doctor Luis Mateo, estamos viviendo ya no en el conocimiento newtoniano, sino en el conocimiento cuántico, en la nanotecnología, que puede transformar la realidad concreta que nos rodea. Pero sin embargo, estamos en educación años luz de lo que es la realidad. O sea, me permitiría preguntarle, doctor Mateo, si la física cuántica reduce a la materia a una simple energía, ¿no? O estamos entrando al campo espiritual, doctor Mateo Muñoz. Bien, antes quisiera agregar algunos aspectos que acaba de manifestar el doctor Marro, es que debemos crear con CITEC, podemos cambiar su dedo, podemos cambiarlo como querramos. Pero si no cambiamos la forma de pensar, si no cambiamos la esencia que mueve a estas instituciones, no va a cesar. Si no cambiamos el espíritu, la ontología de la universidad y de las instituciones educativas del Perú, a de las organizaciones supervisoras de la educación,
no hacemos nada. Estamos pensando en la calidad, pero yo no sé de qué calidad se habla en educación, porque el pensamiento y el desarrollo de las ideas no tienen calidad. A veces decimos esta idea es mejor que la otra. No, señor, porque la otra idea puede traer mejores consecuencias que la anterior. Estamos acostumbrados a mirar el mundo estáticamente, pero no en su complejidad dinámica, como nos ha mostrado el COVID. Nos ha mostrado a que solamente damos al punto de vista está, póngale usted su inyección o póngale su vacuna y listo, y le he hecho mal, no, entonces está bien. Pero luego las consecuencias son peores, es que no hemos analizado a esa realización de ese fenómeno en su dinámica, en su movimiento, en el futuro. Estamos acostumbrados a mirar las cosas estáticamente. Si no hay básicas, si no formamos a nuestra juventud en las ciencias básicas, jamás podemos hacer desarrollo. Las ciencias básicas son los elementos para la tecnología, va a generar nuevos pensamientos. En tanto, estamos pensando en que las ciencias básicas han desaparecido de las universidades. Las universidades generan derechos, generan enfermeras, todos son aplicadores, no son profesionales formados científicamente, sino solamente y de doctrina y de catecismo. Así no vamos a avanzar. La parte operacional es secundario y lo operacional tenemos que en estos momentos cambiarlo totalmente. Pero para cambiar la parte operacional tenemos que repensar, que reconceptualizar todo el sistema educativo. El sistema educativo del Perú no vale para nada. Estamos en el siglo XIX, empezando el siglo XX. Esa es la currícula de todo el sistema educativo, no solamente de la educación básica, sino también de la universitaria. He regresado desde mucho tiempo a mi universidad de origen, la Universidad Nacional de Trujillo, y me encuentro de los chicos y los matemáticos, que era un gran centro, una fundación creada para formar las ciencias básicas, tienen 3, 4 alumnos, y las facultades de Derecho llenas. ¿Y para qué? ¿Para qué? E inclusive ya no los formamos como profesionales, sino simplemente como operadores, ya no para pensar en la ciencia jurídica, para pensar en el conocimiento profundo de la naturaleza humana. Si no conocemos la naturaleza humana, ¿cómo vamos a conocer el derecho? Todos los inventos van a ser normas. Hay que entrar a la profundidad de la naturaleza humana en todas sus dimensiones. Cuando hablo en todas sus dimensiones, estoy hablando de la totalidad, no solamente de los cuerpos grandes, sino también de los cuerpos infinitamente pequeños, que es la esencia de nosotros. ¿Quién mueve a este cuerpo? Si no es una esencia que está en la mente o es el alma, que son vibraciones. Pero esa es la totalidad, porque el cuerpo es hecho por esa esencia. Y aquí podemos decir que el principio, siempre se ha manifestado el principio, el mentalismo, que el todo es una mente, el todo es una mente y el universo, la totalidad es mental. La esencia del ser humano es el cuerpo, es generado por la mente. Y aquí viene el planteamiento que ya he hecho y lo he soltado a nivel del mundo, la educación autopoética. La educación autopoética como la capacidad del ser humano de hacerse a sí mismo, y así con su propio cuerpo, su propio brazo, sus propias piernas, toda estructura, también genera su propia mente, su propio desarrollo mental.
Y esa educación socialista lo dejamos de lado, pero es lo que está presente en este siglo. Sin embargo, nos hemos quedado en las tres revoluciones generadas por el año 1920, como fue la teoría de la relatividad, que nadie la toma. Así lo dijo Einstein y se acabó. Nada pasa más allá. Y ahí viene la física, que también nadie, ¿qué será eso? Es algo chino, algo extraordinario, algo que no, inconocible. Luego entramos a lo que es la teoría del caos. No, que el orden. Señor, no hay orden en este mundo porque el mundo está cambiando, el mundo vive el principio de la vibración, todo cambia. No hay orden, el orden se convierte en desorden, el desorden en orden, y esa es la mecánica del funcionamiento. Pero luego de nosotros el orden establecido, el pensamiento coherente y que tenemos el observador, es cierto, lo único que conservamos es la esencia. Bien, doctor, vamos a salir, vamos a hacer una pausa, salimos y entramos nuevamente, mientras que nuestro director coordina la siguiente media hora.